de la Cuauhtémoc Norte. ¿Cómo ven? Traigo un mensaje de 15 páginas, pero no se preocupen. Total, como la cuarta empieza a las 6:30, tenemos tiempo. Ya se me movió. Bueno, pues que Dios los bendiga. Qué gusto me da saludarles, es una bendición para mí, es un honor, es un privilegio. Y el día de hoy yo les quiero compartir sobre algo que es extremadamente difícil de compartir. Es una palabra que Dios puso en mi corazón y la puso desde hace un tiempo para acá. Hace como, no sé, creo que como un mes, un poquito más, Dios habló a mi corazón una vez que yo estaba viendo las noticias sobre el Mundial de fútbol. Y no era penal, esa es la verdad, ¿verdad? Y a España tampoco le fue bien, le fue muy mal, ¿verdad? Yo me compré la camiseta, se la compré a mi hijo puso hasta un calendario de cuenta atrás en el Xbox. Le decía, Jonathan, ¿cuánto tiempo falta para el Mundial? Papá, faltan 120 días. Órale, qué pronto va a venir. Para 4 días que nos duró el gusto. En la primera 5 y en la segunda 2, y ya de ahí ya se perdió toda esperanza porque no había manera de calificar. Pero a lo que voy yo es que yo escuché una palabra en la televisión que me llamó la atención y entonces yo empecé a buscar sobre esa palabra, empecé a buscar en mis libros y ¿qué creen? No había gran cosa. Yo dije, pues hay que empezar a compartir, voy a compartir sobre esta palabra. Y yo les voy a compartir sobre la importancia de la familia y el hogar, ¿verdad? Y a todos nos encanta que nos hablen de la familia y que nos hablen del hogar y está padre y está muy bien, nos llamamos amistad familiar, ¿no? Donde somos una amistad, una familia que anda en amistad entre nosotros y sobre todo también en amistad con Él, en amistad con Dios. Y yo espero que el Espíritu Santo me dé la unción y me dé el denuedo para poderles explicar esta palabra. Pero vamos a empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, es un privilegio y es un honor y yo te pido que tú me des la unción. Tú hables, Señor, a través de mí y que tu Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros. Abre los ojos, Señor, de nosotros, de nuestros ojos, abre nuestro corazón. Para que cuando salgamos de aquí no seamos iguales, sino que hayas hecho algo nuevo en nuestras vidas y en nuestra familia. Señor, ablanda los corazones más duros y abre el entendimiento de las personas que tengan el entendimiento más entenebrecido. Mueve las fibras de nuestro corazón y que tu palabra penetre como una espada de 2 filos. Señor, yo te doy gracias. Porque yo sé que tú harás más de lo que nosotros te pedimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tú nos amas de una manera increíble. Señor, bendecimos a nuestro pastor Aurelio, a la señora Ivonne, allá donde quiera que se encuentren, guárdalos, protégelos, líbralos de accidentes, Señor. Levanta vallados de protección alrededor de sus vidas. Bendecimos a Hugo y a Mónica que no se encuentran, Señor, aquí y te pedimos lo mismo, que tú los guardes, que tú los protejas, que les des un buen tiempo, Señor, como familia. Líbralos de cualquier enfermedad, Señor, protege a Hugo, a Mónica, a David, a Moniquita y glorifícate en medio de ellos. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba yo viendo la televisión y entonces en ese programa que yo estaba viendo, que era de deportes, ¿verdad? En una televisora muy famosa, no le vamos a hacer publicidad. Y había una muchacha que estaba haciendo reportajes diferentes, no tenían nada que ver con el fútbol, no tenían nada que ver con el deporte, no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en el Mundial.
ella hacía reportes de lo que estaba pasando en Brasil. Estaba haciendo reportes de lo que pasaba en las favelas, en las zonas más pobres, y sobre todo hizo un reportaje que fue el que tocó mi corazón. Y ese reportaje trataba de la gente que no tenía hogar, que no tenía casa, que vivían en la calle, que se bañaban con el río donde estaban las aguas negras. Yo no sé cómo le podían hacer para bañarse, pero ella dijo eso, no sé hasta qué punto. Y ahí se estaban bañando y se veía cómo se echaban con su dese de agua y se estaban ahí enjabonando y todo eso. Y entonces ella hizo una pregunta muy suave. Y esa pregunta era: ¿qué es lo que más deseas tú? Se lo preguntó a varias gente. Y unos le dijeron: pues lo que yo más deseo, lo que yo más quiero es una casa. Es una buena respuesta, ¿verdad? Pero hubo una persona en especial que le dijo: lo que yo más deseo es tener un hogar. Y cuando esa persona dijo eso, algo dentro de mí saltó. Y dije: wow, qué tremenda respuesta. Y si nos vamos a Juan, al capítulo 14, ya lo tengo aquí, al versículo del 1 al 3. Yo este versículo lo utilizo mucho cuando voy a los sepelios, cuando voy a un funeral, cuando me hablan: oye, Manolo, ¿puedes venir? Yo lo utilizo mucho ahí. Y dice así, en Juan 14, versículo del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera no os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y en el versículo 3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben una cosa? El cielo es un hogar. La casa de mi Padre. Y los hijos de Dios somos parte de una familia. Diga conmigo: yo soy parte de una familia. Y nosotros vamos a habitar en ese hogar por siempre. Y la palabra hogar tiene un significado muy poderoso, muy potente. Es un significado que nos atrae, nos atrapa, es como un imán, ¿verdad? Hace que el soldado y el marinero allá en los campos de batalla se olviden a veces hasta del patriotismo o de sus labores patrióticas para acordarse del hogar. Cuando a un soldado, por muy fiero que sea, hasta Rambo, fíjese, le dan un balazo, siempre piensan: yo quiero volver a casa, yo quiero volver al hogar. Esa palabra hace que el viajero, desde los confines de la tierra, no importa la distancia, tenga el anhelo de regresar a su hogar. Es la que hace que el emigrante o el migrante siempre esté pensando en su hogar. Yo viví en Michoacán. En Michoacán hay mucha gente que es emigrada, y ellos cuando vienen a los Estados Unidos, estamos en México, pero como está a un lado ahí, ¿verdad? Pues ellos hacen dinero, empiezan a ahorrar, y su determinación es hacer una casa, hacer un hogar allá en Michoacán. Y usted ve la casa de los padres y luego ve la casa del migrante que se va levantando y va metiendo dinero y va metiendo dinero, porque él piensa: un día voy a regresar a mi hogar. Tenemos en Navidad el proyecto, bueno, yo no sé si se llama proyecto del paisano, ¿verdad? Bienvenido paisano, una cosa así, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque los paisanos están dispuestos a pasar la frontera con la camioneta llena de cosas
para volver al hogar. Ellos piensan, allá está mi mamá, allá está mi papá, allá están mis hermanos, allá está mi familia, allá está mi hogar. Es un imán que nos atrae. Tiene un poder esa palabra que no podemos ni con ella. Es el que ablanda el corazón del criminal más fiero y humedece incluso sus ojos cuando él piensa en el hogar. Fíjese bien, hay un reporte de guerra de una península que hay allá en la Unión Soviética, y este reporte de guerra no sé si es de la Primera Guerra Mundial, yo no sé si es de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí en Crimea, que es Ucrania, el país de Ucrania hoy en día, ahí un día los soldados en las trincheras estaban ahí pues a balazo limpio, ¿no? Y estaban tirándose balazos los unos a los otros y queriéndose matar los unos a los otros. Pero de repente ellos hicieron una tregua, fíjese bien. Hicieron una tregua con los otros enemigos. Qué profundo soy, ¿verdad? Y entonces pararon la batalla. Y todo el ejército se reunió en esa tregua. Se reunieron al lado de la banda del ejército y fíjese. Y esta banda interpretó una canción. Y la canción se titula Hogar de mis recuerdos. Yo no sé si usted sabe esa canción, es muy famosa, es un himno. Pero usted ha visto el letrero que dice Hogar, dulce hogar. ¿Sí lo han visto? Es de esa canción. ¿Va? ¿Para qué nos vamos a hacer bolas? Mire, lo que yo quiero hoy, bueno, yo no, el Espíritu Santo, es que sus ojos se abran. Es que nosotros podamos abrir nuestros ojos y podamos entender qué es un hogar. ¿Está bien? Nada más es abrir los ojos y podamos ver qué es un hogar desde una perspectiva diferente, porque a veces, amados, hay palabras que son tan comunes, pero nadie sabe el significado. Y aquí los que están, los jovencitos que están ahí, aunque voy a hablar de la familia y del hogar, ustedes un día van a tener un hogar también. Y son parte de una familia. Esta plática también es para ustedes, para todos. Y yo estoy ahí en la consejería con Susi, Ernesto, la doctora Lupita Salgado. Y muchas veces la gente, palabras comunes no saben lo que significa. La gente no sabe lo que significa perdón. La gente no sabe lo que significa misericordia. Y por supuesto la gente no sabe bien lo que significa un hogar. Pero vamos a la guerra de Crimea, ¿está bien? Estos hombres se pararon y todo el ejército se reunió y se pararon al lado de una banda de música del ejército que interpretó la canción Hogar de mis recuerdos. Ahora, yo no le voy a cantar porque no quiero que empiece a llover y que usted se moje. ¿Ah? Cuando yo canto, los ángeles lloran. Llueve. Me pasa como cuando perdió Brasil, empezó a llover en todo Brasil, en todo el mundo. Los llantos de los brasileños, no se cree. Cuando me acuerdo de Brasil digo, a España no le fue tan mal, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Y fíjese lo que dice esta canción, volviendo al tema del hogar. Y recuerde que la intención del Espíritu Santo no es que usted tenga hoy una enseñanza profunda. Simplemente es que usted abra sus ojos. Dígale al que está a su lado, hoy se te van a abrir tus ojos. Y a ti también se te van a abrir. Pero no importa, yo tengo los ojos rasgados también. A todos. En la primera estuve compartiendo y me dijo, a mí no se me pueden abrir los ojos porque los... Dije, no importa. No importa el tamaño, lo que importa es que aunque así, pero que se te abra el entendimiento y se te va a abrir los ojos y la visión, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice la canción. Hogar de mis recuerdos, volver a ti anhelo, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mas quiero que placeres, gozar en tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos
me alegrarán con sus cantos, allí con mis encantos está la luz de paz. Mi hogar, mi dulce hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Qué bonito, ¿no? Imagínense, estos soldados en medio de la guerra, no sé si tenían hambre, yo no sé si tenían frío, yo no sé cómo estaban sus ropas, yo no sé cómo estaban sus fusiles. Quizá tenían amigos ahí que habían sido heridos por el enemigo y ahí estaban sufriendo, quizá otros muriendo, yo no sé. Quizá había gente que estaba gritando del dolor, yo no sé. Pero dice el reporte de guerra que todo ese ejército, después de cantar esa canción, lloraron a gran sollozo. Sollozaron, gritaron, ¡ah, mi hogar! Se acordaron de su hogar. El hogar hace que las fibras de tu corazón se muevan de una manera increíble. Pero amados, ¿qué es el hogar? ¿Verdad? ¿Qué es la familia? ¿Alguien me puede decir qué es el hogar? ¿Ah? ¿Ah? Bienvenido a mi hogar. Y no sabemos ni qué es. Pero no se preocupen, para eso estoy yo aquí, para que podamos abrir nuestro entendimiento. Está bien, no es una regañada, no es que uno sepa más que otro, nada más estamos aquí aprendiendo todos juntos, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, estamos aprendiendo. De eso se trata, ¿verdad? Fíjese bien. Si usted va al diccionario, hogar significa donde se enciende lumbre. Está tremenda la definición. Y no es para que se queme su casa, no me la malinterprete. O sea, lo que nos está diciendo en pocas palabras, si en el hogar no hay lumbre, no hay hogar. ¿Qué cosa? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una casa y un hogar? A veces todos pensamos que el hogar es una casa y hay una gran diferencia. Un hogar y una casa se diferencian tanto como una persona que está viva y una persona que está muerta. Fíjese nomás. Y me voy a poner profundo. Una está viva y la otra está muerta. Qué diferencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué profundo soy. Bueno, en una hay funcionamiento, hay coordinación, se mueve. En la otra no hay funcionamiento, no hay coordinación, no se puede mover. En una, fíjese lo que puse ahí, en una late un corazón capaz de amar a los demás. Y en la otra solamente hay frialdad y nada más. Indiferencia, si usted quiere, porque no le oye. Y esa es la diferencia que hay entre una casa y un hogar. Un hogar no es una estructura. Un hogar no es un techo donde nos cobijamos de la lluvia. No son unas paredes que nos protegen del frío, o aquí en Mexicali del calor. No es una alfombra como esta donde yo piso y no se oyen ruidos. No son paredes de cemento, no son paredes de madera. Un hogar es algo diferente. Fíjese, les voy a contar la historia de Juanito. Bueno, ¿qué más da? Yo le puedo poner el nombre que quiera, pero es Juanito. ¿Ah? Si yo digo, pues es Jaimito, nadie se va a enterar porque ustedes no la leyeron, no sé, igual sí. Pero la cosa se llama Juanito. Y Juanito tenía 8 años. ¿Cuántos años tenía Juanito? 8 años tenía Juanito. Iba a Comando Águila, no se crean, no. Pero podía haber sido Juanito de Comando Águila. Podía haber sido un hijo suyo de 8 años. Resulta que Juanito había llegado de un lugar, de otra ciudad, a una ciudad diferente. Ay, qué profundo estoy, de veras. Y él había ido con su familia
y su familia, por cosas de trabajo, se cambiaron de lugar. Entonces Juanito estaba con su hermana mirando por la ventana de una pensión. No habían tenido dinero para poder rentar una casa y no habían tenido dinero para comprarse una casa, o estaban buscando todavía una casa. Y ellos estaban ahí en la pensión mirando por la ventana. Entonces la señora de la pensión, una ancianita muy amable, una muy buena mujer que les conocía a ellos de antes, llegó a su cuarto, porque de vez en cuando también le cuidaba a los niños a esta familia, y entonces se paró al lado de Juanito y de su hermana y les dijo con melancolía, les dijo: Juanito, ¿cómo me gustaría que ustedes tuvieran un hogar? Y Juanito, fíjese, un niño de 8 años, ¿cuántos años? 8 años, le contestó, fíjese: nosotros sí tenemos un hogar. Lo que no tenemos nosotros es una casa para depositar nuestro hogar ahí. Pero nosotros sí tenemos un hogar. Mi mamá nos ama, mi papá nos ama, se aman entre ellos y nos aman a nosotros. Cuando ellos vienen de trabajar, nosotros nos reunimos al lado de la mesa y damos gracias por los alimentos. Y cuando mi papá quiere, se sienta en la mesa y abre la Biblia y nos enseña. Oramos, alabamos a Dios, adoramos a Dios. Somos felices. Nuestro hogar sí funciona. Nosotros sí tenemos un hogar. Lo que no tenemos es una casa para depositar nuestro hogar. ¿Qué le parece? Esa es la contestación de un niño de 8 años. Las paredes del hogar no son construidas con madera, ni con cemento, ni con materiales. Las paredes de nuestro hogar están construidas con amor, con tolerancia, con respeto, con paciencia, con dominio propio. Están construidas con fe. Así es como se construye nuestro hogar. Hay un dicho que dice que el hogar es aún donde la tetera, fíjese bien, grita de felicidad. Ya tenemos té, ya tenemos agua para el café. ¿Se da cuenta? El hogar no es una estructura, no es la pintura, no es el jardín, no es la fachada, no son las ventanas, sino que el hogar es donde nosotros depositamos el fuego, donde hay calor. Lo atractivo del hogar son los corazones palpitantes, los corazones que interactúan, los corazones que se aman. Eso es lo más atractivo de un hogar. ¿Se da cuenta? Había una niña, esto se lo voy a contar, es una historia un poco triste, pero había una niña que ella había sido llevada por sus papás a otra casa, porque su mamá estaba bien enferma y de hecho estaba tan enferma la mamá que falleció. Esta niña estaba en otra casa y los parientes pues no sabían cómo decirle la verdad, ¿verdad? Pues qué difícil, yo los entiendo, es muy complicado. Y entonces decidieron, vamos a tapar hasta donde podamos. Pero esa niña todos los días se levantaba y les decía: ¿dónde está mi mamá? Yo quiero volver a mi hogar, yo quiero volver a mi hogar. De tal manera que los parientes no tuvieron más que darle con el gusto. Y entonces un día decidieron, hablaron entre ellos y dijeron: tenemos que llevarla, tenemos que decirle la verdad, no podemos tenerla más así, tenemos que hacerlo. Entonces la llevaron a su casa, a su hogar. Abrieron la puerta y esta niña entró, corrió hasta la habitación de la mamá, 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 corrió hasta el baño, mamá, mamá, hasta la cocina, mamá, 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 hasta el comedor,
por toda la casa ella iba corriendo y la mamá no estaba. Cuando llegó con sus parientes, le dijeron los parientes: te tenemos que decir la verdad, tu mamá falleció, no va a estar más. La niña se puso a llorar y muy triste les dijo a sus parientes: por favor, llévenme ya a donde quieran, porque este hogar se ha convertido en una casa vacía. ¿Se da cuenta? Una casa, un hogar. Están muy serios y está bien porque me están entendiendo. En Juan, en el capítulo 1, versículo 35, un poquito más atrás, fíjense. El siguiente día, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde vives? Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron vieron dónde moraba, vieron su hogar, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, si ponemos esta hora a los tiempos de hoy, eran las 4 de la tarde. Y ellos llegaron al hogar de Jesús. Ahora entendemos que se quedaron porque ya se iba a oscurecer. Pero yo también creo que se quedaron porque ellos vieron un hogar que funcionaba. Ahí estaba María, no sabemos si José ya se había muerto o no. Ahí estaban los hermanos de Jesús, ahí estaba el Señor. ¿Usted se imagina el calor de ese hogar? Y ellos decidieron quedarse ahí. Oye, déjanos quedarnos aquí contigo. Yo también le digo lo mismo al Señor. Yo cuando me pongo con Él y me visita le digo: no te vayas. De veras que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Se da cuenta? Una casa, un hogar que funciona. Mi mamá vivía en un hogar allá en La Coruña, en un pueblito a las afueras de La Coruña. Mis abuelos tenían un hogar, tenían una casa, y la casa de mis abuelos, fíjense bien, era medieval. ¿Qué quiere decir que era medieval? Era de 1600, 1500 después de Cristo. Era de piedra, auténtica. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo iba a ese hogar. Ahí vivía mi abuelo y mi abuela y 8 hermanos, entre ellos mi mamá. Y en ese hogar, yo no sé, por eso no les quiero decir con seguridad, que no es mi intención engañar a nadie, pero mi mamá me decía que ese hogar estaba hecho de vigas de castaño. El techo era de piedra auténtica. El marco de la puerta era una piedra así grande, entera. Luego era otra piedra así de grande, yo no sé cómo la subieron, y otra así. Tenía una ventana. Yo me acuerdo completamente de esa casa. Y las vigas que sostenían el techo de esa casa eran de madera de castaño. Dice mi mamá y dicen por allá que esa madera las termitas no se la comen, por eso duran tanto esos techos. Y le tienen teja. Es muy sencillo, no es una casa ostentosa ni mucho menos. Pero en esa casa, claro que no había cocina, estamos hablando de la época medieval. Me acuerdo que había un comedor, que era una mesa que se bajaba así de una pared y tenía una tabla así, y ahí se sentaban a comer. Era grande esa mesa. Y también tenían en donde se hacía el fuego. No había gas, no había estufa, no había nada de eso. Ellos hacían fuego con madera, había una chimenea grande, tenían un pote que es una olla muy grande de hierro que se tapaba para tener siempre agua caliente. Esa siempre estaba ahí. Cuando necesitaban agua caliente, agarraban un balde de ese pote, era enorme.
Ahí tenían unas bancas y en una de las bancas donde tú te sentabas, esa misma banca se abría y ahí tenían la sal. Y todos se reunían ahí alrededor del fuego y ahí mi abuelo mandaba la estrategia para el día siguiente. Mañana ustedes van a sembrar esto, ustedes van a cosechar esto, ustedes van a llevar las vacas, ustedes le van de comer a los puercos y usted tiene que cuidar a los caballos. Y ahí hablaban y ahí planeaban todo a la luz del hogar. Mi abuelo y mi tío, que se quedó con mis abuelos, empezaron a hacer otra casa más moderna y la acabaron. Cuando acabaron de hacer esa casa, se fueron a vivir para ahí. Un año después, ¿saben qué pasó? La casa se cayó. La casa se cayó, digo la vieja, la medieval. Una casa que había estado ahí por 500 años casi, de repente se cae porque no hay un fuego dentro de ella. Porque no hay quien la habite, es una casa vacía. ¿Se dan cuenta que las casas cuando usted las deja de habitar se caen? Dicen que se ponen tristes. Ni los arquitectos saben por qué, pero es porque no hay un hogar. Y a veces nuestras casas se caen porque no hay un fuego, no hay un hogar. No hemos depositado el fuego de Dios dentro de nuestra casa y a nuestra casa le falta un hogar. Este hogar funcionaba, María estaba ahí, me imagino, sirviendo, y este hogar funcionaba y los discípulos se quisieron poner ahí alrededor de este hogar. ¿Se da cuenta lo que es una casa y lo que es un hogar? Yo espero que el Espíritu Santo en esta tarde, ya es tarde, sí, le abra los ojos para que podamos ver bien lo que tenemos antes de que lo perdamos, ¿verdad? Mire, el hogar es tan importante y el hogar hace cosas tan tremendas que hizo que el hijo pródigo, ¿sí se acuerda de la parábola del hijo pródigo, verdad? En Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11, viene la parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo es un hombre, un hijo rebelde que le pide a su papá la herencia que le corresponde. No le correspondía nada, pero el papá le da la herencia. Entonces este cuate agarra la herencia, todos saben la parábola, ¿verdad? Si no la leemos, ¿no, verdad? Agarra la herencia y se va a gastarla despreocupadamente, perdidamente. Tiene muy, muy buenos amigos. A mí me da mucho gusto cuando doy esa clase ahí en Comando Águila, me gozo. Porque los amigos se le juntan y luego los amigos cuando le empieza a faltar, los amigos se van, ¿verdad? ¿Qué tipo de amigos ahí? Y entonces se queda sin nada y de repente le aparece un trabajo por ahí de apacentar cerdos. Y sabemos que para el pueblo judío apacentar cerdos, híjole, era lo peor que te podía pasar, eras un inmundo. Y quería comer de las algarrobas de los cerdos, pero ni siquiera le daban las algarrobas de los cerdos. Y un día este hijo pródigo dice que cuando ya no había nada, ¿saben qué pasó? Se acordó de su hogar. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. En mi hogar hay suficiente y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ya sé lo que voy a hacer. Volvió en sí cuando él pensó en su hogar. Iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Da igual si no me das otra vez el cuarto. Da igual si la cama ya la vendiste. Da igual si tengo que dormir con los caballos. Da igual si tengo que dormir hasta con los puercos, ya estoy hasta acostumbrado. Lo único que yo quiero es regresar a la casa de mi padre. Yo no te estoy poniendo... no sé, se me fue la palabra. Condiciones. Gracias. Yo no te estoy poniendo condiciones. Yo lo único que quiero es que me recibas en el hogar. Va al hogar, el padre lo ve desde lejos, lo abraza, lo besa, le da un vestido, le da un anillo, le da el lugar que perdió.
y vuelve a ser un hijo, y no hablamos del otro porque estamos hablando del que se perdió nada más. ¿Se imagina? Eso es la fuerza y la potencia de la palabra hogar. Ahora, yo saqué por ahí 12 leyes para un hogar feliz. No sé quién las escribió, yo no fui. No sé quién fue el autor. El otro día cuando se las di a alguien para que me las hiciera ahí en la compañía, dijeron, ¿tú las hiciste? ¿Cómo crees? No da todavía tanto mi cerebro. Pero son 12 leyes que nos pueden ayudar a tener un hogar como Dios manda. Porque a veces tenemos buenas casas, pero no tenemos un hogar. Un hogar es donde está el fuego. No es donde los cuerpos se encuentran, sino que es donde las llamas se mezclan. ¿Se da cuenta? Tremendo, ¿verdad? Está muy bien. Dicen las 12 leyes para un hogar feliz. El matrimonio es la fundación del hogar. El amor es la ley del hogar. La pureza es la salud del hogar. La unidad es el poder del hogar. La familia es la gloria del hogar. La sencillez es la belleza del hogar. El gozo es la atmósfera del hogar. La hospitalidad es la bendición del hogar. El sufrimiento es la santificación del hogar. Luego se lo explico. El altar familiar es la seguridad del hogar. Cristo es el salvador del hogar. Y el cielo es la esperanza del hogar. ¡Qué bonito! ¿Sí o no? Está padre. Yo hice copias, hice 300, no sé cuántas copias, para que cuando ustedes se vayan de aquí, les den ahí los servidores una copia para que se la lleven a su casa y la peguen ahí en el refrigerador. Y cuando vea que algo no funciona y no tiene que ver con esto, dígale a su esposo, oye, mira lo que dice aquí, ¿cómo que? O a su esposa. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Todos necesitamos hacer ajustes en el hogar. Yo también. Nuestro hogar puede ser mejor para todos, para todos. Lo único que yo quiero, yo les dije antes, es abrir nuestros ojos para empezar a funcionar con un hogar como Dios quiere que sea, donde haya lumbre, donde haya amor, donde haya gozo, donde hayan los frutos del Espíritu Santo. Todos, y no se condenen. Es que yo no hice nunca nada de eso. Bueno, pues póngase a hacerlo. Podemos empezar de nuevo. Sí se dan cuenta, ¿verdad? Este hombre la regó, hablo del hijo pródigo. Bueno, la regó, falló. Y sin embargo el padre lo perdonó. Y lo restauró al lugar que tenía. No dudo que Dios quiera hacer también eso con todos nosotros. Ahora usted me dice, no, es que yo ya fallé en un hogar o no sé qué. Bueno, si usted tiene otro, pues échele ganas a este. Es que yo vivo solo. Trae la presencia de Dios a tu hogar, trae el fuego. Y Dios, cuando busques el reino de Dios y su justicia, Dios se va a encargar de añadirte todo lo que tú necesitas. Es que yo soy mamá soltera y no tengo esposo. Cristo es tu esposo. Es que yo soy un matrimonio y no tengo hijos. Soy del Padre. Hijos espirituales, mira, así, que andan huérfanos, que necesitan a alguien que los discipule. ¿Sí se dan cuenta? Todos podemos tener un hogar. En Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 1, ya no me da tiempo, ya estamos, habla sobre la vid, habla de una vid que Dios hizo, que Dios preparó. Dice que Él preparó unas vides escogidas y los sembró en una ladera fértil, una vid. Hizo un vallado alrededor de esa vid y puso un lagar. Un lagar es un tinaco de piedra donde se pisa la uva. Y también se utiliza para pisar la aceituna o prensar la aceituna para el aceite. Eso es un lagar. Y entonces este hombre, yo creo que Dios mismo, dice que, sí conocen esa historia, ¿verdad? La despedragó, la limpió
hizo todo lo que tenía que hacerle a la viña y luego hay una queja del Señor, porque el Señor esperaba frutos dulces y salieron frutos silvestres. Hizo todo lo posible para que esa vid diera frutas dulces o buen fruto. Ay, qué desilusión cuando el fruto era amargo. Y yo sé que es una vid, pero la podemos aplicar al matrimonio de hoy en día. Dios puso todo, lo conocemos su palabra, venimos cada domingo, venimos los varones los miércoles, las mujeres los jueves, si no viene, venga. Y estamos llenos de la palabra de Dios por todas partes. Y todo estaba listo para que hubiera un buen fruto, pero resulta que el fruto fue amargo. Y dice el dueño de la viña, en este caso Dios, porque yo esto lo comparo con la vid verdadera de Juan capítulo 15, donde dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, que nosotros tenemos que llevar mucho fruto en Él y que separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Todo lo hizo para que se diera buen fruto y yo lo aplico al matrimonio de hoy en día. Y sin embargo, el fruto fue amargo. Ahora voy a leer las 12 leyes. Las de antes tenían buen fruto, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. Contéstenme. Ya se me están durmiendo. ¿No? ¿Sí están entendiendo el concepto? Sí. ¿Eh? Sí. Es que no oigo yo muy bien. Ahora vamos a ver las 12 leyes, pero dando mal fruto, un fruto amargo. De veras, no quiero que se condene, lo único que quiero, o sea, el Espíritu Santo, es que mejoremos. ¿Sí entiende eso, verdad? No es para tirarle a nadie, no le dé codazos a su esposo, no le dé codazos a su esposa, nada. Yo desde aquí lo veo todo. Y a veces veo ahí, despiértate, viejo. Me estoy mirando por dentro. Ah, no te creas. Es broma. Mire, vamos a ver cómo serían los frutos amargos. Dice, el matrimonio es la fundación del hogar y el matrimonio, amados, está en crisis. El amor es la ley del hogar y el amor se está enfriando. ¿La culpa de quién es? De los dos, quizá. La pureza es la salud del hogar. La pureza en muchos hogares hoy en día es un mito. La unidad es el poder del hogar y la unidad está desapareciendo en el hogar. Cada uno se va por donde quiere. La familia es la gloria del hogar y la familia se está desintegrando. Por eso estamos batallando en contra de los matrimonios. Ya sabemos cuáles. Ni siquiera lo quiero decir porque luego dicen que nos van a obligar a casarlos. Pues yo los voy a casar y les voy a decir la verdad en el casamiento. Y si no se arrepienten, señores, ustedes se van al infierno, porque la palabra de Dios dice así: les voy a arruinar la boda. La sencillez es la belleza del hogar y la sencillez cada vez es más rara. Todo el mundo está presumiendo lo que tiene. El gozo es la atmósfera del hogar y el gozo se está extinguiendo. Y fíjese, y muchas madres y muchos padres y muchas esposas y muchos esposos y muchos hijos están llorando dentro de su propio hogar. Y en vez de vivir en un pedazo de cielo en su hogar, están viviendo un pedazo de infierno en medio de su hogar. La hospitalidad es la bendición del hogar y la hospitalidad se está enfriando. Ya no queremos tener a nadie en casa, no nos vayan a ensuciar. Y si tienen niños pequeños, peor, no se vayan a orinar en la noche y me apestan el colchón. El sufrimiento es la santificación del hogar. El sufrimiento es evadido por un concepto equivocado del amor. Y el amor de Dios, el amor ágape, es el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. Es un amor incondicional. Y entonces a la mínima, ay, mi amor, no eres tú, soy yo. Sí, chencha.
No queremos aguantar nada. Tenemos que sufrir y tenemos que arreglar las cosas. Por amor se puede. Ya no sé ni dónde voy. El sufrimiento, ¿verdad? El altar familiar es la seguridad del hogar, y el altar, amados, en la gran mayoría de los hogares cristianos ya no existe. Ya el padre no se sienta con los hijos a leer la Biblia, a enseñar. Ya el padre ya no lee cuentos a los niños pequeños cristianos. Ya el padre no está orando con la familia, no se sienta ni en la mesa de la familia, está viendo el fútbol. ¡Ah! ¡No fue penal! ¿Se da cuenta? Híjole. Estos son los frutos amargos, ¿eh? Cristo es el Salvador del hogar, y Cristo para muchos, amados, de nuestros hijos, se ha vuelto un personaje ficticio, porque nosotros no hemos dado el ejemplo de quién es Él en nuestras vidas y ya ni siquiera creen. Y el cielo es la esperanza del hogar, y para muchos el cielo se ha convertido en una utopía, un sueño guajiro, inalcanzable. Los frutos amargos. ¿Se da cuenta? ¡Qué tremendo! Estamos fallando como familia porque no hemos entendido el concepto del hogar. Ahora, ya no se preocupen, ahora sí voy a acabar. Les voy a contar una historia. Pues ya no hay más, ¿no? La tercera, ¿no? Híjole. Ya pensé que era la tercera. Ya no voy a estar yo en la tercera, pero bueno, en fin. Dice, escuchen esta historia, por favor, fíjense. La escribí porque no me quise olvidar de ella. Dice que allá en la aldea, en una aldea en la India, había un niño chiquito, y este niño hizo un pequeño servicio para una familia. Y esta familia le regaló un tremendo ramo de uvas, grandes, frescas. Entonces este niño, cuando agarró esas uvas y las vio, dijo: ¡wow! ¡Qué racimo de uvas! Está haciendo mucho calor y mi papá está en el campo trabajando. Ya sé lo que voy a hacer, pensó para él mismo. Le voy a llevar este racimo de uvas a mi papá, porque él está trabajando duramente en el campo y seguramente le van a venir, vamos, de maravilla. Entonces fue corriendo y le dio ese racimo de uvas tremendo a su papá. Y su papá, cuando tomó el racimo de uvas, pensó para sí: ¡wow! ¡Qué racimo de uvas! Cuando venga mi hija a traerme el lunch, yo le voy a dar este tremendo racimo de uvas para que cuando vaya de regreso al hogar vaya comiendo y se vaya refrescando. Entonces, cuando su hija vino, él le dio ese tremendo racimo de uvas a su hija. Su hija se fue caminando a su hogar y dijo: ¡wow! ¡Qué tremendo racimo de uvas! Ya sé lo que voy a hacer. Mi mamá está allá en la casa, siempre está trabajando y muy raras veces podemos tener frutas frescas. Entonces yo se las voy a llevar a mi mamá para que mi mamá se coma estas frutas frescas. Cuando fueron a la casa en la noche, cenaron, y después de cenar, primero dieron gracias a Dios porque esta familia era una familia amorosa, cristiana, muy linda. Le dieron gracias a Dios por los alimentos y se comieron toda la comida. Cuando acabaron de comer toda la comida, ¿qué creen que pasó? Llegó la mamá y les dijo: familia, les tengo una sorpresa. ¿Usted cree? Vamos a comer uvas frescas. Porque la mamá ni siquiera fue capaz de comerse las uvas ella sola. Qué hermoso. Esa es la armonía en la familia. Eso es cuando uno piensa en el otro. Eso es cuando hay un amor que no es egoísta y siempre estamos pensando en los demás y nos damos a los demás. ¿Y saben qué, amados?
como familias cristianas, nosotros debemos de darnos a nuestra familia. Que a veces no se lo merecen, no se lo merecen. Pero usted y yo tampoco nos merecíamos el regalo de la salvación, y sin embargo Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el concepto del hogar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué receta tenemos para formar una buena familia cristiana? Otra vez, otro día yo les voy a hablar lo que es una familia cristiana, cuando me dejen, cuando me inviten. Pero hoy yo quiero que ustedes se abran los ojos. ¿Se le están abriendo los ojos? ¿Entendieron el concepto? Muy bien. Bueno, pues yo le voy a dar una receta rápida. Primero que tenemos que hacer para tener una buena familia cristiana y un hogar cristiano es saber perdonar. Lo primero, hay que sabernos perdonar. 2, hay que sacar el orgullo de nuestras vidas. Tenemos que mirar al otro como si fuera superior a nosotros mismos. Y si el otro no lo hace, pues yo voy a orar por él hasta que el Espíritu Santo lo toque, porque lo va a tocar. Yo se lo digo. A bibliazos no va a regresar. Con sermones tampoco. Con indirectas tampoco. Con malas palabras menos. Con gritos ni le va a escuchar. No me va a escuchar. Y ya oyó la puerta porque se fue. Normal, pues para que quiere escuchar todo eso, ¿eh? Lo tercero, tenemos que volver a reunir a nuestra familia alrededor del hogar. Si usted ya lo está haciendo, le felicito. Tenemos que abrir la Biblia, varones, mujeres, si no lo hace el varón. Tenemos que apagar la tele y dejar de ver tanto fútbol. Ganó Alemania el mundial. Bueno, está bien. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que abrirla. Nuestros hijos cuando crezcan se van a acordar de esos tiempos. Igual lo tiene que traer usted casi con mecate. A la mesa, está endemoniado, pero se va a sentar ahí. Porque vive debajo de su techo y vive en su hogar y lo tiene que hacer. Y entonces se va a sentar ahí y va a aprender lo que Dios quiere. Y el Espíritu Santo lo va a tocar. Y aunque no quiera, cuando el Espíritu Santo te toca, te toca. Y no hay manera de echarse para atrás. Hay que mirar en esa Biblia los principios bíblicos y aplicarlos a nuestro hogar para que todo funcione como debiera. Acuérdese que el hogar es donde se enciende una lumbre. No es una casa, no son paredes, no es un techo. Es donde el fuego, donde la llama está calentando a toda la familia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a orar, ¿está bien? Señor, yo te doy gracias por cada familia, cada hogar aquí representado. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tú pongas perdón en los corazones, que tú quites todo orgullo, todo lo que impide, Señor, que nuestro hogar funcione como tú quieres. Señor, y Padre, en el nombre precioso de Jesús, que podamos volver a abrir las Escrituras para empezar a seguir los principios bíblicos que tú estableces para que todo nos vaya bien. Señor, y agarrarnos de las promesas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que todos estos principios los podamos aplicar en nuestra vida con nuestros hijos y que tú seas el que reine en el hogar, que tú seas el que traiga el fuego, que tú seas, Señor, el que traiga el entendimiento, la tolerancia, Señor, el dominio propio, los dones, Señor, de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y no permitas que tengamos frutos amargos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada hogar representado aquí, y los que no pudieron venir el día de hoy también. Señor, sana al enfermo, levanta al caído, dale fuerzas al débil y glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Y Padre, que esta palabra de hoy
abra nuestros ojos, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y, Señor, deposita un deseo de obedecer esta palabra para que nuestro hogar sea tu hogar. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Se encuentren, guárdalos, protégelos, líbralos de accidentes, Señor. Levanta vallados de protección alrededor de sus vidas. Bendecimos a Hugo y a Mónica que no se encuentran, Señor, aquí, y te pedimos lo mismo, que tú los guardes, que tú los protejas, que les des un buen tiempo, Señor, como familia. Líbralos de cualquier enfermedad, Señor, protege a Hugo, a Mónica, a David, a Moniquita, y glorifícate en medio de ellos. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba yo viendo la televisión y entonces en ese programa que yo estaba viendo, que era de deportes, ¿verdad?, en una televisora muy famosa, no le vamos a hacer publicidad. Y había una muchacha que estaba haciendo reportajes diferentes, no tenían nada que ver con el fútbol, no tenían nada que ver con el deporte, no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en el mundial. Ella hacía reportes de lo que estaba pasando en Brasil. Estaba haciendo reportes de lo que pasaba en las favelas, en las zonas más pobres, y sobre todo hizo un reportaje que fue el que tocó mi corazón. Y ese reportaje trataba de la gente que no tenía hogar, que no tenía casa, que vivían en la calle, que se bañaban con el río donde estaban las aguas negras. Yo no sé cómo le podían hacer para bañarse, pero ella dijo eso, no sé hasta qué punto. Y ahí se estaban bañando y se veía cómo se echaban con su dese de agua y se estaban ahí enjabonando y todo eso. Y entonces ella hizo una pregunta muy suave. Y esa pregunta era: ¿qué es lo que más deseas tú? Se lo preguntó a varias gente. Y uno de la Cuauhtémoc Norte. ¿Cómo ven? Traigo un mensaje de 15 páginas, pero no se preocupen. Total, como la cuarta empieza a las 6:30, tenemos tiempo. Ya se me movió. Bueno, pues que Dios los bendiga. Qué gusto me da saludarles. Es una bendición para mí, es un honor, es un privilegio. Y el día de hoy yo les quiero compartir sobre algo que es extremadamente difícil de compartir. Es una palabra que Dios puso en mi corazón y la puso desde hace un tiempo para acá. Hace como, no sé, creo que como un mes, un poquito más, Dios habló a mi corazón. Una vez que yo estaba viendo las noticias sobre el mundial de fútbol. Y no era penal, esa es la verdad, ¿verdad? Y a España tampoco le fue bien. Le fue muy mal, ¿verdad? Yo me compré la camiseta, se la compré a mi hijo puso hasta un calendario de cuenta atrás en el Xbox. Le decía: Jonathan, ¿cuánto tiempo falta para el mundial? Papá, faltan 120 días. Órale, qué pronto va a venir. Para 4 días que nos duró el gusto. En la primera 5 y en la segunda 2, y ya de ahí ya se perdió toda esperanza porque no había manera de calificar. Pero a lo que voy yo es que yo escuché una palabra en la televisión que me llamó la atención y entonces yo empecé a buscar sobre esa palabra, empecé a buscar en mis libros y ¿qué creen? No había gran cosa. Yo dije, pues hay que empezar a compartir, voy a compartir sobre esta palabra. Y yo les voy a compartir sobre la importancia de la familia y el hogar, ¿verdad?
Y a todos nos encanta que nos hablen de la familia y que nos hablen del hogar, y está padre y está muy bien, nos llamamos amistad familiar, ¿no? Donde somos una amistad, una familia que anda en amistad entre nosotros y sobre todo también en amistad con Él, en amistad con Dios. Y yo espero que el Espíritu Santo me dé la unción y me dé el denuedo para poderles explicar esta palabra. Pero vamos a empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, es un privilegio y es un honor, y yo te pido que tú me des la unción. Tú hables, Señor, a través de mí, y que tu Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros. Abre los ojos, Señor, de nosotros, de nuestros ojos, abre nuestro corazón, para que cuando salgamos de aquí no seamos iguales, sino que hayas hecho algo nuevo en nuestras vidas y en nuestra familia. Señor, ablanda los corazones más duros y abre el entendimiento de las personas que tengan el entendimiento más entenebrecido. Mueve las fibras de nuestro corazón y que tu palabra penetre como una espada de dos filos. Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que tú harás más de lo que nosotros te pedimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tú nos amas de una manera increíble. Señor, bendecimos a nuestro pastor Aurelio, a la señora Ivonne, allá donde quiera que siempre. Y la palabra hogar tiene un significado muy poderoso, muy potente. Es un significado que nos atrae, nos atrapa, es como un imán, ¿verdad? Hace que el soldado y el marinero allá en los campos de batalla se olviden a veces hasta del patriotismo o de sus labores patrióticas para acordarse del hogar. Cuando a un soldado, por muy fiero que sea, hasta Rambo, fíjese, le dan un balazo, siempre piensan: yo quiero volver a casa, yo quiero volver al hogar. Esa palabra hace que el viajero, desde los confines de la tierra, no importa la distancia, tenga el anhelo de regresar a su hogar. Es la que hace que el emigrante o el migrante siempre esté pensando en su hogar. Yo viví en Michoacán. En Michoacán hay mucha gente que es emigrada. Y ellos cuando vienen a los Estados Unidos, estamos en México, pero como está a un lado ahí, ¿verdad? Pues ellos hacen dinero, empiezan a ahorrar, y su determinación es hacer una casa, hacer un hogar allá en Michoacán. Y usted ve la casa de los padres y luego ve la casa del migrante que se va levantando y va metiendo dinero y va metiendo dinero, porque él piensa: un día voy a regresar a mi hogar. Tenemos en Navidad el proyecto, bueno, yo no sé si se llama proyecto del paisano, ¿verdad? Bienvenido paisano, una cosa así, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque los paisanos están dispuestos a pasar la frontera con la camioneta llena de cosas. Para nos le dijeron: pues lo que yo más deseo, lo que yo más quiero es una casa. Es una buena respuesta, ¿verdad? Pero hubo una persona en especial que le dijo: lo que yo más deseo es tener un hogar. Y cuando esa persona dijo eso, algo dentro de mí saltó y dije: wow, qué tremenda respuesta. Y si nos vamos a Juan, al capítulo 14, ya lo tengo aquí, al versículo del 1 al 3, yo este versículo lo utilizo mucho cuando voy a los sepelios, cuando voy a un funeral, cuando me hablan: oye Manolo, ¿puedes venir? Yo lo utilizo mucho ahí. Y dice así, en Juan 14, versículo del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera no os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y en el versículo 3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. ¿Saben una cosa? El cielo es un hogar. La casa de mi Padre. Y los hijos de Dios somos parte de una familia. Diga conmigo, yo soy parte de una familia. Y nosotros vamos a habitar en ese hogar por siempre.